Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablaros de Truthban Chronicles, o las crónicas de Truthban, como también lo ha dado en titular la editorial No Solo Roll, encargada de publicar y traducir este juego que originalmente nos llega de manos de los suecos Riot Minds. Truthban Chronicles es un juego de rol que nos propone vivir aventuras en un universo de fantasía que bebe o está inspirado muy fuertemente en la mitología y en especial en el folclore de los países de Europa del Norte. En concreto, quiere llevarnos a un mundo de fantasía mucho más primigenio, que se aleje de la alta fantasía y de la fantasía más clásica que bebe o que ha acabado siendo derivada sobre todo de los elementos, de las creaciones de Tolkien. Así pues, Truthban Chronicles busca diferenciarse de esa manera, acudiendo a las fuentes originales de Tolkien y interpretándolas a su propio modo, en esencia. Para vuestra facilidad, dado que este manual, este juego de rol, viene dividido en dos libros diferentes, voy a hacer una reseña o un vídeo de reseña para cada uno de los dos libros. En este presente vídeo nos vamos a ocupar de cubrir de todo lo que vamos a encontrar en el manual del jugador. Si queréis saber o si os interesa más cuál va a ser la valoración en conjunto del juego, os insto a que veáis también, que se ha publicado al mismo tiempo que este vídeo, la reseña del manual del director de juego, ya que ese es el libro donde vamos a encontrar principalmente trasfondo y reglas, y digamos que puede ser el vídeo más tradicional del tipo de reseñas que yo suelo realizar. Ahí vais a ver cuál es mi valoración del juego en sí, mientras que aquí vais a ver una valoración más personalizada de lo que tiene que ver con el manual del jugador. No obstante, ambos vídeos se complementan y lo recomendable es verlos juntos, o vamos, ver los dos. No tienen por qué verse a la vez. Se puede ver uno detrás del otro. Al final de este vídeo, no obstante, también dejaré el enlace para que podáis acudir directamente a la reseña del manual del director y tengáis una visión más en conjunto de lo que es Truthban Chronicles. Hemos hecho esto así para poder hacer vídeos básicamente más cortos en lugar de uno que fuese excesivamente extenso. Intentar facilitaros un poco la vida en esencia. Para la realización de esta reseña, debo advertir, yo tengo el manual básico en inglés en cuanto a lo que edición física se refiere, ya que he estado siguiendo la línea desde hace ya mucho tiempo en su idioma original, pero para poder realizaros esta reseña y que podáis ver los PDFs en castellano y que se correspondan así con lo que vosotros encontraréis en tiendas si se lo compráis a vuestra librería especializada, la gente de No Solo Roll ha tenido a bien el proporcionarnos estos PDFs. Por último, mi bagaje con el juego. Es un juego cuya reseña hago desde la posición de la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? No he llegado a dirigir el juego por razones que explico en la propia reseña, no os preocupéis. No he llegado a dirigirlo, ¿de acuerdo? Así que no tengo el bagaje de haberlo dirigido. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si no os interesa ver una reseña, por larga que ésta sea, de alguien, de la opinión que da alguien en esencia, que no ha jugado a este juego todavía, pues podéis parar aquí el vídeo y marcharos, que no pasa nada. Precisamente para eso lo aviso. Habiendo solventado todas estas cuestiones, vamos a pasar ya así a hablaros de este manual del jugador de Truthban Chronicles y empezamos con lo que tiene que ver con la edición en físico, como viene siendo habitual por otro lado. Bueno, pues vamos a empezar con lo que tiene que ver con la edición física de Truthban Chronicles, las crónicas de Truthban, y en concreto de este manual del jugador que tengo aquí entre mis manos. Esta ya he dicho que es la edición en inglés, pero por lo que he podido ver en tiendas es muy parecida, por no decir igual, a la que ha publicado No Solo Roll y que podréis encontrar vosotros en vuestra librería especializada. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un libro en formato, bueno, no es exactamente una 4, es más pequeño que una 4, más cuadrado que una 4, más grande que una 5. Yo diría que es formato letter, pero tampoco entiendo mucho de formatos, así que la verdad es que no sé exactamente. Sé que es un formato diferente a lo habitual y que no se corresponde con ningún otro juego que tenga ahora mismo en mi estantería, con la salvedad de Lex Occultum, también publicado por la misma editorial de Riot Minds. Es en tapa dura. Este manual cuenta con aproximadamente en inglés unas 250 páginas, unas cuantas menos de 250. Entiendo que en castellano será muy similar el nivel de extensión, porque bueno, siempre es cierto que
por la diferencia de idiomas puede haber una serie de cambios en las páginas, pero rondará la misma cifra. Y lo que no sé si está en la edición en castellano, no lo he podido comprobar, pero sí tenemos en la edición en inglés, es este marcapáginas de tela de color rojo que nos va a ayudar a marcar, como su nombre indica, el progreso que llevemos en la lectura. Aparte de eso, bueno, ¿qué tenemos en su interior? Vamos a tener un libro que a nivel de maquetación, como podemos ver o podemos estar viendo aquí, está dividido en 3 columnas, todo su texto. La maquetación para mí es quizá el punto dentro de toda la presentación visual, toda la edición de las crónicas de Truthban que menos me termina de convencer. Es una maquetación que a nivel de lectura funciona muy bien, no hay ningún inconveniente en ese sentido. El problema se lo encuentro ya que estamos aquí ante un manual y un juego que por su propia idiosincrasia, dada la densidad de reglas y complejidad de las mismas que tiene, requiere de mucha consulta tanto en las páginas interiores como en lo que vienen a ser tablas y demás. Y es aquí donde yo creo que el juego peca un poco, la maquetación en concreto peca un poco de no ser tan excelente como otros apartados del mismo. Ya que a nivel de tanto las tablas como las reglas y demás no están particularmente bien destacadas dentro del propio libro, y su consulta durante partida es algo un poquito más lento o más laborioso de lo que debería ser, ¿no? No es tan fácil como podría ser en otros títulos de rol. Para mí ya digo que es la maquetación el punto en el que más me ha quedado un poquito cojo este Crónicas de Truthban, que por lo demás en cuanto a presentación visual es sobresaliente, ya que a nivel de apartado artístico me resulta un libro tremendamente inmersivo y sugerente. Destacan en particular 2 autores encargados de ilustrar la gran mayoría de arte de este juego de rol en sus diferentes libros, que uno es una leyenda, ¿no?, de la ilustración que muchos roleros conocerán por el trabajo que ha realizado en otros juegos de rol hace ya varias décadas, como es Paul Bonner, que se encarga principalmente de hacer nuestras portadas, como vemos aquí, así como por ejemplo de ilustrar, voy a ver si lo puedo poner por aquí, las razas o los arquetipos de los personajes, ¿no?, que estamos viendo aquí un tipo con un estilo muy peculiar, pero tremendamente inmersivo y sugerente, que es de lo que se trata en última instancia. El otro gran artista destacado es Álvaro Tapia. Su mano se va a encargar de ilustrar la mayor parte del arte del juego. Paul Bonner tiene menos presencia en el libro, pero su presencia destaca muchísimo. Tapia se encarga sobre todo de la mayoría de estas ilustraciones hechas con colores ocre, casi como si estuviesen realizadas a lápiz, es decir, no son a color, son más abocetadas. Son ilustraciones finales en última instancia, pero tienen ese aire un poquito más a no ilustración a color, vamos a ser algo más boceto, no terminado, más clásico si se quiere definir con esa palabra, que si fuesen a color. No obstante, también tiene alguna que otra ilustración a color. Voy a detectar por aquí una bastante sugerente como es esta a doble página, que resulta muy interesante. También tiene, como digo, de este tipo de ilustraciones, pero la gran mayoría son de las que hemos visto en tonos ocres, como si estuviesen realizadas a lápiz, ¿no?, que podemos, por ejemplo, ver aquí en estas mismas páginas, tremendamente interesantes. En fin, no hay mucho más que decir de todo lo que tiene que ver con la edición física de este manual del jugador de Truthban Chronicles, y si os parece vamos a pasar a repasar el contenido del mismo. Inmersos de lleno ya en Truthban Chronicles, en el contenido de los libros, ¿qué nos vamos a topar en el manual del jugador? ¿Con qué se va a encontrar un jugador cuando por primera vez abra para leer, o bien para ojear, o bien para utilizar el manual que va dirigido a él como jugador de este juego de rol? Bueno, pues como no puede ser de otra manera, lo primero que va a encontrar es el sistema de creación de personajes, es decir, le van a explicar cómo se crea un personaje paso a paso, algo que ya vimos nosotros en el vídeo de crear un personaje que publicamos hace una semana, y
Mientras se nos va explicando cómo se crean estos personajes, un proceso largo, lento y denso por los diferentes cálculos que hay que hacer y sobre todo también por la cantidad de puntos de creación que hay que invertir en atributos y en habilidades, algo que, insisto, vimos en ese vídeo, lo que va a ir haciendo el libro, como vamos viendo a continuación, es explicarnos, listando los diferentes conceptos jugables que conforman nuestra ficha de personaje. Desde los atributos, es decir, qué son los atributos, cómo funcionan los atributos, qué representa cada uno de nuestros atributos, a las razas que podemos escoger y sus culturas. En este sentido hay que señalar que aunque el juego nada más que lista con ilustración 3 razas jugables, los humanos, los elfos y los enanos, en realidad hay más razas jugables, ya que incluye los mestizos, no me salía ahora la palabra, es decir, aquellas razas o especies no, razas, que en otros juegos de fantasía funcionarían como raza independiente, aquí los incluye más como cultura, es decir, vamos a poder ser un enano, sí, pero dentro de los enanos también podemos interpretar a un mestizo de enano y troll. En el caso de los elfos, pues a un mestizo de elfo y humano. Ya digo, esto lo hace porque en vez de diferenciarlo como especie jugable, lo diferencia como cultura. Pero no dejan de ser razas y de hecho al principio del sistema de creación de personajes lo establecen como raza. Es decir, tú en la ficha de personaje, en tu apartado de raza, tendrás que poner el nombre que reciben esos mestizos. No exactamente pondrás elfo, no, pondrás semielfo. Aparte de todo esto, bueno, pues nos van a seguir explicando los diferentes arquetipos que hay. En este caso, en este juego, contamos de arquetipos con bardos, los artistas, caminanieblas, que vienen a ser una especie de clérigos, salvando mucho las distancias con los clérigos de otros universos, otros juegos de rol de fantasía, ya que aquí, cuando ahora veamos un poco cómo funcionan los hechizos de los clérigos, no son per se esos guerreros fanáticos, son otra cosa. El guerrero, como no puede ser de otra manera, montaraz o explorador en otro tipo de ambientaciones, pícaro, poblador, que viene a ser básicamente un artesano, alguien que tiene un oficio en concreto, ya sea herrero, orfebre o lo que quiera ser. El juego te da una amplia variedad para escoger. Y tejedor de Vidner, que vienen a ser los magos. Y es que también, de nuevo, cuando hablamos ahora, llegamos a la parte de los hechizos, los magos también se las traen. Y el nombre de tejedor de Vidner es está muy bien pensado. Que no sé lo que hablo. Vale, ya digo, todo lo que tiene que ver con el sistema de creación de personajes, y una vez nos ha explicado cómo se crea el personaje, sí que nos va a listar, y de aquí que el manual del jugador sea el libro más grueso de ambos, entre los dos que conforman el juego de rol que es Truthbank Chronicles, porque tiene que explicar una gran cantidad de conceptos jugables, como ya hemos visto, pero además es un juego que cuenta con un abusivo número de habilidades. Bueno, técnicamente deberíamos decir que en realidad no tiene tantas habilidades, ya que si somos puristas, define el juego habilidades como agilidad, artes umbrías, combate, ya van 3, conocimiento 4, entretenimiento 5, fe 6, naturaleza 7, oficios 8, Vidner 9 y... sí, Vidner es la última. ¿Qué ocurre? Bueno, que aunque tengamos 9 habilidades generales, como vemos aquí, por ejemplo en oficios, estas, siguiendo este plano, se dividen a su vez en disciplinas y al mismo tiempo las disciplinas en especializaciones. De manera que, como ya vimos en el vídeo de crear un personaje, contamos en Truthbank Chronicles con una ficha de personaje llena de apartados de habilidades a rellenar, que en esencia todo esto, el funcionamiento que tiene es bastante sencillo, entre comillas. Nosotros invertiremos una serie de puntos en nuestra habilidad general, entre 1 a 10,
Una vez tenemos esos puntos en esa habilidad, podemos enfocar nuestra atención o la atención de nuestro personaje a una disciplina en concreto. Por ejemplo, tengo aquí puesta la imagen de oficios, ¿no? Pues vamos a decir curación y farmacia. Ahí repartiremos una serie de puntos entre 1 y 5 y a su vez podemos especializarnos incluso todavía más y, por ejemplo, especializarnos en extractos y pociones. De manera que mi personaje tendrá el oficio, tendrá cierto oficio, pero además dentro de ese amplio abanico que son los oficios, él estará centrado en la disciplina de la curación y la farmacia, y luego ya dentro de esa disciplina se habrá especializado en los extractos y las pócimas. Que de nuevo, en las especializaciones también gastaremos entre 1 y 5 puntos, es decir, básicamente en total tendríamos 20 puntos a repartir si los tuviésemos todos al máximo, con la particularidad, eso sí, de que, como vimos en el vídeo de crear un personaje, las especializaciones normalmente valen por 2 a la hora de la tirada básica, que es algo que se explica o explico en la reseña del director de juego, cómo funciona el sistema de Truthbank Chronicles. ¿El efecto secundario de esto? Bueno, pues como digo, aunque técnicamente habría un total de 9 habilidades, la realidad es que hay muchísimas más. Lo que pasa es que estas se dividen en disciplinas y especializaciones. Tenemos aquí un juego, por tanto, que cuenta con un montón de habilidades y sus derivadas para solicitar tiradas o afrontar tiradas de muy diferente índole y que van a salirnos en esencia personajes muy especializados en determinados campos, pero que van a ser bastante mediocres o directamente ineptos en tantos otros campos, ¿no? Es un juego que ya por el manual del jugador estamos viendo funciona especialmente bien para partidas muy largas, que se extiendan en el tiempo y no tanto para cosas más cortas, ¿vale? Esto es lo que encontramos por un lado en el manual del jugador y ya lo que resta del mismo lo van a centrar en todo lo que tiene que ver con la magia y con los milagros, con la fe. Por el lado de la magia tenemos a los tejedores del Vidner, y es que la magia en Truthbank Chronicles es bastante particular. Todo el juego, dado el trasfondo y el universo de fantasía primitiva que intenta construir, más una fantasía casi de cuento, vamos a decirlo así. No la magia a la que podemos estar acostumbrados en una fantasía más clásica de, por ejemplo, reinos olvidados, es decir, dragones y mazmorras, o Ars Magica, ese tipo de juegos. No, aquí vamos a tener para empezar listas de hechizos, eso sí, pero el Vidner, que es como se conoce aquí la magia en este universo de fantasía, se divide en 3 tipos diferentes. La magia de luz, vamos a llamarlo así, el Vidner de vida, el Vidner de muerte y el Vidner que es una especie de fusión entre ambos, entre vida y muerte. Ambos conceptos, básicamente. ¿Cuál es la particularidad que tiene este juego? Bueno, como tantos otros, la magia tiene su contrapartida, ¿no? Esto no es algo nuevo, no es algo original que no hayamos visto con anterioridad en otros juegos de rol. Se me viene a la mente, por ejemplo, Warhammer Fantasy, por poner así un ejemplo al vuelo, de magia caprichosa que puede fallar estrepitosamente. En el caso del universo de Truthbank, y como vemos en este manual del jugador, los tejedores del Vidner, que el nombre está bien escogido ya que lo que hacen es tejer esa magia, realmente ellos no crean cosas de la nada, simplemente tejen las propias energías que ya están presentes en el mundo para tener algún tipo de efecto deseado, ¿no? Según sus conocimientos a la hora de tejer ese Vidner. Bueno, pues aquí son temidos porque a veces eso puede salir mal, es decir, a lo largo del libro, de toda la explicación que junta tanto reglas como trasfondo en este aspecto del manual del jugador en lo que refiere a la magia y más adelante la fe y los milagros, los caminanieblas, junta trasfondo y reglas. Bueno, pues a lo largo de estos capítulos lo que se nos va a explicar es cómo dentro del universo de Truthbank, dentro del mundo de Truthbank, los magos, que ya he dicho, son temidos,
También es cierto que ellos mismos no quieren abusar de lanzar hechizos. No se trata de que el personaje, que es un tejedor de Widner, esté lanzando hechizos cada 2x3 para solventar todas las situaciones. Es un recurso que tiene y evidentemente puede tirar de él cuanto quiera, pero ha de saber que cuanto más utilice esa magia, más teja ese Widner, más posibilidades tiene de que surjan complicaciones. El punto, voy a decir singular, original, hasta cierto punto, que le he encontrado a Truthban con respecto a otros juegos de rol de fantasía en lo que a magia se refiere, no está per se en los efectos de la magia funesta, que podemos ver aquí, y que ya he dicho que van más centrados a sufrir pifias a la hora de lanzar hechizos, sino en las compensaciones. Y es que lo que nos describen en Truthban, como ya he reseñado, ya he mencionado, es que los magos aquí tejen esas energías presentes en el mundo. Y esto lo que realmente se traduce a nivel de juego es a que no crean cosas de la nada. Cuando ellos, por ejemplo, curan una herida en un lugar, la compensación se manifiesta en que se hace daño en otro sitio. No sé si me explico bien. Más o menos vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando tú causas un efecto en tus alrededores, en otro punto más o menos cercano se causa el efecto contrario. Si yo hago magia para dañar a alguien a un enemigo, por poner un ejemplo, surgirá como compensación un efecto beneficioso en otro punto más o menos cercano. La mayoría de estas compensaciones, de estos efectos secundarios de la magia, básicamente de poner en un sitio y quitar en otro, o de quitar en un sitio y poner en otro, la mayoría de estos efectos suelen ser sutiles, te dicen. No es algo que se note habitualmente, porque precisamente los magos se guardan de no abusar de su poder. Sin embargo, si se ven obligados a abusar de esa habilidad que tienen de tejer el Widner, pues esos efectos pueden ser mucho más evidentes y a ti como director de juego te instan a que se los hagas patentes a los jugadores. Es algo que no funciona per se a nivel de reglas, no es algo que surja por tiradas ni nada por el estilo, es más narrativo que otra cosa, pero para mí es el punto original, el punto distintivo, vamos a decirlo así, que me he encontrado en Truthban y que me agrada mucho y que potencia un poco esa idea de que estamos ante una ambientación de fantasía más primitiva, más donde la civilización apenas está presente y los magos son un poco esos sabios que se dedican a manipular las energías desconocidas del mundo o las energías de la vida y de la muerte. Ya digo, esto es un poco cómo funciona la magia en Truthban Chronicles, o al menos el elemento singular de la magia de Truthban Chronicles. Su funcionamiento a nivel de reglas, como no puede ser de otra manera, de igual modo que sucede con el combate y como se ve y menciono en la reseña de la guía del director de juego, es bastante más complejo. Ya digo, tiene muchas páginas de listas de hechizos. Es quizá lo que más ocupa del libro, puede ser fácilmente, y no estoy exagerando, más de la mitad del libro, del manual del jugador, solamente listas de hechizos, ya que son muchas las escuelas de Widner que hay, ya que hemos descrito 3 tipos de magia, pero esta a su vez se divide en otros tipos de magia diferentes, ¿no? Que si del fuego, que si del agua, ese tipo de divisiones elementales y de otra índole. Y me vais a permitir que dé el salto, porque si no tardaremos mucho en llegar a hablar de los caminanieblas. Los caminanieblas, que yo he definido de una manera un tanto tosca como los clérigos de esta ambientación, son en esencia esos personajes, esos sacerdotes del mundo de Truthban. Básicamente son esos intermediarios de los dioses. La particularidad que tiene Truthban y el funcionamiento de los caminanieblas, que ellos también tienen sus propias listas de hechizos, es que dependiendo de la fe que profese nuestro caminanieblas, pues tiene acceso a un tipo de milagros o de otros,
y la manera de poder realizar esos milagros difiere. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos a proceder, o el manual nos va a proceder a explicar cuáles son las diferentes religiones de Truthban, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el germanismo, el nideísmo, la tradición antigua, y estas religiones funcionan de forma diferente y por ende la manera en que los caminanieblas tienen de obrar sus milagros es diferente. En el caso del nideísmo, por poner un ejemplo, los milagros, el requisito para poder obrar milagros es el rezo, la oración. En el caso del germanismo, por el contrario, son el sacrificio y las ofrendas de sangre. El caminanieblas tiene que sacrificar o hacerse heridas, sacrificar un dedo, una oreja, alguna parte de su cuerpo, para poder obrar esos milagros, ¿no? Los practicantes de la tradición antigua, por poner otro ejemplo, de otra religión típica del mundo de Truthban, hay bastantes, debo decir. Por otro lado, lo que necesitan es hacer promesas y juramentos, que no deben ser algo fácil de realizar, para poder realizar esos milagros, y tiene al mismo tiempo su consecuencia que esos juramentos que han jurado realizar, esas promesas que han jurado realizar, pues las rompan, ¿no? Esa es la traducción antigua. Ya digo, el funcionamiento de los caminanieblas, por ende, a mí me resulta muy original, muy singular, muy, muy interesante, y es uno de los puntos que más me atraen. De hecho, puestos a escoger entre los dos tipos de arquetipos mágicos de Truthban, ¿no? El Vidner, tejedor de Vidner, y el caminanieblas, a mí me mola más. El caminanieblas me parece un punto mucho más interesante y que representa mucho mejor ese primitivismo fantástico de Truthban. Es simplemente escoger tu fe, y una vez que escoges tu fe, bueno, pues tienes tu lista de hechizos, sí, pero su funcionamiento depende de cómo sea la fe de que profesas, ¿no? Ya he explicado un poco esos ejemplos con 3 de ellas de los diferentes requisitos para poder obrar esos milagros. Y realmente ya está. El manual del jugador de Truthban Chronicles no trae consigo más contenido. Y este es un error, porque veremos en el mismo cómo hay determinados contenidos, por ejemplo para la creación de personaje, que nos requiere consultar el manual del director de juego en lugar de funcionar de forma independiente. E incluso hay alguna decisión un tanto extraña, como es todo lo que tiene que ver con el equipo, las listas de equipo, que es un contenido que los jugadores suelen consultar muy a menudo, o les suele ser muy necesario consultarlo, y que en el manual de juego no está. El manual del jugador no está en el manual del director de juego. Ya digo, son cosas que le he encontrado y entraré más en profundidad ahora en la valoración final de este manual del jugador, de ese apartado en concreto, pero bueno, esto es básicamente lo que nos vamos a topar los jugadores cuando hojeemos, cuando utilicemos el manual del jugador de las crónicas de Truthban. Una parte del contenido, una parte de las reglas, los conceptos jugables principalmente, y el sistema de creación. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar, como digo, a la evaluación final para entrar un poquito más en profundidad en este aspecto en concreto. Llegados a este punto, podemos dar nuestra valoración final, nuestra opinión personal sobre el manual del jugador de Truthban Chronicles. Y digo bien, el manual del jugador, porque en el presente vídeo me voy a centrar más en valorar Truthban Chronicles como libro independiente que todo el conjunto del juego de rol que es Truthban Chronicles. Para eso, si queréis ver lo que opino sobre el trasfondo, sobre el sistema, sobre el juego en general, ved también el vídeo de reseña del manual del director de juego, puesto que es ahí donde voy a dar esa opinión, donde voy a ofrecer esa valoración. Aquí voy a centrarme, si me lo permitís, en hablaros de este libro como ente independiente. Y es que, como hemos visto, el manual básico de Truthban Chronicles como juego de rol en esencia, viene separado en 2 libros diferentes, en vez de en un único manual. Esto es algo que no es extraño dentro de los juegos de rol.
es hasta cierto punto relativamente común. Cuando se hace este tipo de maniobras por parte de las editoriales, aparte de por varias razones que no mencionaré aquí, y que son muchas y variadas, una de ellas, una de las principales, suele ser el que la estrategia dictamina que tú separas estos libros para poder ofrecer a los jugadores un manual con todo lo que ellos van a necesitar para poder jugar al juego de rol en cuestión sin las páginas extra o todo el contenido extra que solamente es necesario para el director de juego. De este modo, un jugador podría comprarse su manual del jugador, estar preparado para hacerse su personaje, tener toda la información sobre el juego de rol que él necesita y no tener que hacer el desembolso en 2 libros o en un libro que sería más caro. Mientras que el director de juego tiene que comprarse los 2 libros y sí que tiene que hacerse el desembolso más caro porque él necesita todo el contenido, no solamente una parte del contenido. Esto es lo que nos dictamina más o menos la tradición, digamos que lo habitual. ¿Qué sucede con Truthbank Chronicles? Que la razón, y esto no es culpa de No Solo Roll, es de la editorial original, No Solo Roll simplemente traduce y publica el material como se ha visto publicado por parte de sus creadores. En el caso de Truthbank Chronicles, esa separación en 2 libros la veo muy arbitraria. No encuentro la razón de ser de esa separación. ¿Por qué digo esto? Porque no cumple con lo que habitualmente entenderíamos como la razón por la que tú separas un manual básico en vez de... separas un manual básico en 2 libros. En Truthbank Chronicles, solamente con el manual del jugador, no estás preparado para afrontar una partida de este juego de rol. Sí, puede haber excepciones, pero toda la información necesaria, por ejemplo, para rellenar tu ficha de personaje, no la vas a encontrar en este libro. Hay partes de tu ficha de personaje que tienes que rellenar para poder empezar a jugar que aparecen recogidas en el libro del director de juego. Es decir, en partida tiene que ser el director de juego el que te dé esa información si tú no tienes ese libro. Aquí ya tenemos un problema de base serio, y es que un jugador necesitaría, por ende, comprarse ambos libros. Pero es que también nos topamos con que no solamente sucede esto en pequeños datos, digamos, en determinadas informaciones que convendría, que son necesarias para poder rellenar tu ficha de personaje, sino que hay capítulos enteros cuya lógica dictamina, por cómo son, que deberían ser necesarios para los jugadores y por ende estar en el manual del jugador, que aparecen en el manual del director de juego. Y en este caso me refiero al capítulo de equipo. Todo lo que tiene que ver con el equipo no está recogido en este libro, que ya de por sí es bastante grueso, en esencia por todo el contenido que tiene de listas de hechizos, sino que aparece recogido en el manual del director de juego, que normalmente no necesita revisar el equipo tan a menudo. Digamos que eso es algo más propio de los jugadores, o al menos así ha sido en mis partidas habitualmente con otros juegos de rol. Ya digo, es algo que choca muchísimo esa distribución de información que se hace entre los 2 libros, que no responde a la idea original de ten 2 libros para que los jugadores se compren uno, el director se compre los 2. No, en Truthbank Chronicles, seas jugador, seas director, te tienes que comprar los 2. Y de hecho no es de extrañar pues que se vendan en un pack único ambos libros, entre otras cosas. Ya digo, es muy chocante esa decisión por parte de Riot Minds de separar su juego de rol en más de un libro, porque además incluso, no me gusta hacer esto, pero además, si juntásemos el número de páginas de ambos libros, nos daría un manual aceptable, no muy diferente en número de páginas a muchísimos otros juegos de rol publicados en la actualidad. Ya digo, como ente independiente, valorando el manual del jugador como un libro independiente, ajeno al director de juego, para mí es una valoración negativa, ya que en esencia simplemente esto es una parte del juego y la otra parte está en el manual del director. No es un libro que pueda funcionar por sí solo.
Es decir, no tiene sentido su existencia alejada del resto de contenido del juego que se puede encontrar en el manual del director de juego. Por ende, aunque la opinión del juego, de nuevo, la vais a ver o la veis en la reseña del director de juego, y seguramente ahí esa opinión sea más positiva, aquí estoy valorando, y mi opinión es negativa, en cuanto al manual del jugador única y exclusivamente como ente independiente. ¿Vale? Luego tiene un montón de cosas positivas. Por supuesto, es un juego que está a un excelente nivel de factura en cuanto a edición y presentación visual, más allá de ese pequeño tropiezo en la maqueta, como hemos señalado en lo que a edición se refiere. Es un juego que a nivel de trasfondo, como señalo en el vídeo, la reseña del director de juego, merece mucho la pena, es bastante único. Y bueno, el sistema no es tanto de mi devoción, pero es cierto que habrá quien le guste, y conozco y sé de gente que es muy apasionado con este sistema en concreto. Hasta aquí llega nuestra reseña. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, si me hacéis el favor, claro. Si queréis ver más vídeos, más reseñas, más charlas, entrevistas, debates, partidas, no dudéis en suscribiros a En 5 Minutos Roll. Y si queréis adquirir el juego, podéis hacerlo en nuestra tienda patrocinadora, la tienda online Badarroll, que tiene un excelente servicio y atención al cliente. Así que todo queda dicho. Yo por mi parte me despido, no sin antes emplazaros a que por favor también veáis la reseña del manual del director de juego para tener una visión más completa de cuál es nuestra opinión, o mejor dicho, de cuál es mi opinión y mi valoración de este Truthban Chronicles o las crónicas de Truthban. Hasta la vista.